entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura que deslumbras. Alójame con tu dulzura. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Cordiales, bienvenidos a un programa más, Punto de Encuentro. Hoy me honra con su presencia Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social. Albita, bienvenida al programa Punto de Encuentro. Qué gusto saludarte nuevamente. Qué gusto, Cristian. Más bien, gracias por el espacio, por generar estos espacios para quienes no tenemos acceso a los medios tradicionales, pero también tenemos una voz que debe ser escuchada. Alba, cuéntanos detalladamente quién es Alba María Espinosa Rodríguez. Pregunta difícil, todavía no sé quién soy. Pero bueno, soy una mujer, me describo como una mujer negra, orgullosamente negra. Tengo 40 años de edad, mamá de la pequeña Victoria, comunicadora social, hija, hermana. Como te mencionaba, soy una mujer orgullosamente negra. Mis raíces están en el Valle del Chota. Mis papás migraron hace 45, 46 años aproximadamente, buscando un mejor vivir para ellos, para nosotros como hijos. Así que yo nací acá en Quito, en el Hospital Carlos Andrade Marín. Estudié en la Escuela San Francisco de Quito, luego en el Colegio 24 de Mayo, posteriormente en la Universidad Central del Ecuador. Siempre he sido parte de la educación pública y la defiendo profundamente, porque sin la existencia de la educación pública, tú y yo no estaremos aquí. Así es. También debo defender, obviamente, el tema del sistema de salud pública. O sea, el Estado, como garante de derechos, debería, no solo en teoría, como está escrito en la Constitución, sino en la práctica real, garantizarnos esos derechos que son fundamentales para cualquier ser humano, para cualquier ciudadano. Hoy por hoy vemos que la salud es todo un negocio. Las personas que no pueden acceder a una medicina o a un hospital se mueren literalmente, y el Estado, bien, gracias. Lo mismo pasa con el sistema judicial, el sistema educativo. De hecho, mi hija ahora es parte del sistema privado de educación, porque ya no se garantiza el sistema público, ni siquiera el acceso y tampoco la calidad que teníamos hasta hace unos pocos años. Entonces, lo que busco es defender eso, ¿no? Crear espacios menos violentos para mi hija y para nuestros hijos, para nuestros nietos, donde los niños puedan crecer libres de violencia, donde mi hija no tenga que enfrentar el racismo estructural, el sexismo y todos esos ismos que tanto daño nos hacen como sociedad, como personas, como mujeres en el caso mío, en el caso de ella, y como personas descendientes de la negritud. Entonces, esa soy yo, una persona que cree aún en la igualdad, en la justicia social, en el ser humano, en el humanismo, y que trabaja desde cualquier espacio para fomentar esa sociedad más, bueno, menos violenta. ¿Sigue haciendo daño el aspecto racial? Vivimos en un estado, en una sociedad profundamente racista. Aparentemente, ¿El Ecuador es racista? El Ecuador es extremadamente racista, no solo contra la negritud. Vimos y escuchamos en televisión nacional a políticos, a personalidades, a voceros oficiales en las marchas del 2019, en las protestas. ¿Cuán racistas podemos llegar a ser? Vimos a un medio de comunicación haciendo un tiro al blanco contra Leonidas Issa, hablando abiertamente con términos racistas hacia los pueblos indígenas. Inclusive asesinatos, ¿no? Inclusive asesinatos por el simple hecho de que ellos estaban
ejerciendo su derecho a la protesta social, su derecho a reclamar algo que para ellos y para todos nosotros injusto. No era una pelea solo de una pequeña población. O sea, las medidas económicas afectaban a la gran mayoría y ellos salieron a defender nuestros derechos y lo que recibieron fue muerte, expresiones racistas, rechazo, y es lo que vivimos el día a día. Como una mujer negra, yo puedo decir que no hay día que yo no sufra expresiones racistas en la cotidianidad, desde los microracismos, como que te hipersexualicen el cuerpo, que te galanteen en la calle, que mi hija es más bien birracial, su papá es blanco mestizo. Yo viví violencia en el sistema de salud pública cuando yo iba a que mi hija reciba las vacunas y siempre me preguntaban, ¿usted es la mamá? Y yo, sí. Y peor aún si sale una nena rubia o ojos claros, ¿no? Claro. De una madre negra. Mi hija no es rubia, pero su piel no es negra. Así es, así es. Entonces ¿usted es la mamá? Y yo, sí. Ah, el papá debe ser blanco, por eso la voz. Se nota Está bonita, ese racismo claro, y es profundo, ¿no? como normal, porque además está muy normalizado. Hay un racismo profundo, un racismo severo y un racismo blando. ¿Cuál es ese racismo blando hacia ustedes, por ejemplo? El tratarles como morenos, el negrito, la negrita y lo que tú acabas de decir. El que te infantilicen y te hablen como bobito, Exacto. porque creen que nuestra capacidad intelectual es inferior. El hecho de que te cuestionen todo el tiempo y que como persona tú tengas que esforzarte el doble o el triple para demostrar la capacidad que tienes, ya sea intelectual, sobre todo la intelectual. Así es. Que sigan habiendo estereotipos de que los negros sirven para el deporte, para bailar y para cocinar, no. Que a las mujeres se nos relegue a las tareas de cuidado, a las tareas domésticas, que a los hombres se los considere aptos para el deporte, porque para eso sirven, o para... Que son fuertes y que son veloces y corpulentos, ¿no? Pero no ven más allá, ¿no? Exactamente, entonces ese es ese racismo no tan blando, pero que es muy normal. Es temerle a la raza negra. Es temerle al otro. Porque yo, por ejemplo, veo que cuando un negro justamente coge un libro, una negra coge un libro, un cholo coge un libro, le hace temblar al mundo. Sí, pero justamente creo que es por eso que todo el sistema está diseñado para que no accedamos justamente a los libros o al sistema educativo. Es difícil que una persona racializada tenga acceso a educación pública, sobre todo cuando cada año el gobierno se encarga de ir restándole inversión a la educación pública. Los más afectados obviamente somos las personas racializadas, indígenas, negros, montubios, quienes no tenemos la capacidad económica y no somos parte de las personas de bien, como dicen, cierto espacio blanco mestizo. O viene de buena familia, ¿no? Entre comillas. Que se escuchaba en los 60, ¿no? Con Diego Kendo, básicamente. Es de buena familia, yo no sé a qué se refieren con eso. ¿Y cuál es la mala familia, no? Exacto. O cuál es ellos son la gente de bien, los otros que somos. O cuál es el color indicado. Exacto. Yo, por ejemplo, soy mestizo, no llego a nada si hablamos de razas, ni a blanco ni a nada, ¿entiendes? Estamos en una mitad, en una concepción bastante compleja, y también se ha sentido racismo con nosotros. El Ecuador profundamente es racista, Alba, y acabas de mencionar que se siente ese tipo de aspecto. Se siente, sí. Además, si vamos más allá, vemos que no solo son estos microracismos, sino que el racismo es estructural. Está diseñado para que a las personas racializadas nos cueste mucho más acceder a ciertos espacios. Por ejemplo, es impensable que una persona afrodescendiente, una persona indígena acceda a espacios de poder de forma real, sin que sea una cuota política y tenga que responder al mandato del hegemónico del poder establecido. ¿Algo se ha roto con el esfuerzo de ustedes, con esa lucha constante? O sea, la Constitución nos reconoce como un pueblo, antes no era así. Se nos reconocen derechos colectivos, al menos en teoría, porque en la práctica vemos que todavía es difícil lograr aquello. Se habla de reparaciones por todo el bagaje histórico que tenemos de explotación, de empobrecimiento, de invisibilización, pero en la práctica seguimos siendo invisibles. Seguimos siendo víctimas, aunque no nos guste el término, pero seguimos siendo es verdad, por es el verdad. tema racial, por el tema racial.
Alba, ¿es difícil para una mujer afrodescendiente romper barreras y estar en igual de condiciones? Por ejemplo, en escuelas, colegios, universidades, casas de salud, Es difícil. etcétera. Es difícil porque el habitar un cuerpo negro ya te pone en condición de sospecha. Entonces, si tú vas en el bus y el asiento está vacío, no se sientan al lado porque ya eres sospechoso. Si vas por la vereda, hombre o mujer, si eres afrodescendiente, cambio de calle porque asume que están en peligro por la condición de negritud del otro. Es difícil porque al ser un sector históricamente empobrecido no tenemos las condiciones económicas para que podamos acceder a la educación privada, por ejemplo. Y la educación pública cada vez está más mermada desde la estructura estatal y se reducen los cupos o las oportunidades para que accedamos a educación pública. Si logramos romper la barrera educativa, graduarnos, hacernos de un título, es difícil acceder a oportunidades laborales. Porque se nos cuestiona no solo desde la parte intelectual, sino también desde la parte estética. Pues si aparecemos con nuestro cabello natural, afro, con trenzas, se nos dice que no tenemos una buena presencia, que deberíamos de pronto alisarnos el cabello para que encajemos de algún modo en estos parámetros de belleza orientados al blanqueamiento y que se nos obligue a negar nuestras raíces. Se nos cuestiona o se nos hipersexualiza desde el cuerpo por lo curvilíneas que podemos llegar a ser. Entonces, o nos piden que nos cubramos un poco o hay un acoso sexual abierto, totalmente abierto en espacios laborales. Es difícil cuando ya llegas a estos espacios que tengas la credibilidad o que confíen en tu capacidad, porque se nos asume como personas que podríamos dedicarnos sí, a ser parte de las filas laborales, pero desde ciertas tareas específicas, tareas de cuidado, y aquí te cuento una anécdota. Yo trabajaba, era mi primer día en el Ministerio del Interior, en el área de comunicación, era yo como analista de comunicación. No había recibido aún ninguna directriz, estaba yo sentada en la dirección de comunicación y llega un señor policía, parte de la seguridad del ministro de la época, y me dice, ¿qué fue el jugo del señor ministro? Y yo, perdón, no entiendo. Que sí, el ministro está esperando el jugo y no nada que le pasa. Y yo como, pero yo no soy el encargado de los jugos. Es que a mí me dijeron que era una señora morenita y como usted es la única morenita por aquí, entonces, ¿qué fue el jugo? Y de pronto llega otra persona de seguridad que ya me conocía y le dice, ay, no, ella viene a la dirección de comunicación, no es ella, no te confundas. Entonces es eso, ¿no? Ese estereotipo de siempre. O sea, si es la negra que limpia, la que lava, la que plancha, o la que baila bonito y mueve las caderas. Más allá de allí, más allá, no tenemos roles en nosotros. Y esto es a nivel mundial, ¿no? Inclusive a los latinos negros les dan papeles inferiores. Sí, porque en novelas, es tratado del en lo que sea, colonialismo, ¿no? de la esclavización, del proceso de esclavización, que convenía incluso de la iglesia, se decía que los negros carecemos de arma y por ende podríamos ser tratados como una cosa, como un objeto, como una mercancía. Entonces, servíamos como para el trabajo pesado dentro de casa, dentro de la casa del amo, o para el trabajo fuerte en la parte agrícola, para el tema de la caña de azúcar, el algodón, demás. Más allá de eso, no. Luego viene el proceso violento de mestizaje, donde el amo, al considerar a las mujeres negras objeto de su propiedad, también hacía uso sexual de las mujeres. Había fruto de ese abuso sexual. Niños, niñas, que si nacías más clarito tenías mejores oportunidades, ya no tendrías que ir a trabajar al campo, sino que podrías ser empleado dentro de la casa, eso de acuerdo al color de la piel, de ahí viene el término colorismo. Entre más clarito seas, más asciendes en la pirámide. Entre más oscuro te mantenías en la al base. último. Entonces, y eso se vive hasta ahora. Claro. Tienes rasgos más finos, entre comillas, tienes mejores oportunidades, mejor posibilidad de acceder Así a es. otros espacios. Entonces, siempre vamos a escuchar las mujeres, sobre todo, como, estás bien bonita para ser negra, o qué lindos rasgos que tienes, o es que eres negra, pero negra fina. Entonces, también se expresa así el racismo. Alba, es bastante complejo. ¿Dónde se siente más racismo? Híjole, en todos los espacios. Pero yo creo, desde mi experiencia Concepción. en el sistema educativo.
Y estás hablando desde un punto no de resentimiento, sino de enseñanza hacia los demás, porque tú eres comunicadora social. Sí, pero Y es que aparte, nosotros vivimos en el pasado y nos victimizamos todo el tiempo. Cuando hablamos de racismo, lo que hacemos es mostrar la realidad que existe. No queremos que nos digan, ah, pobrecito, porque ese es el resultado que obtenemos cuando hablamos de racismo. Es como, ah, ya, pero ya superarlo, ya la esclavitud pasó hace 500 años, ahora ustedes ya son libres, ya pueden ir a la universidad, tú misma ya fuiste a la universidad. Pero no es eso. exacto. Aún Incluso así esas ideas son raciales, son ¿no? muy racistas. Yo estoy con mucho cuidado en esta entrevista. Yo no soy racista, pero de pronto hay algo que me acerque a ofender, que me acerque a la ofensa. Y no se sabe cómo conllevar. Yo, por ejemplo, tuve Pedro, negro, compañero también de la universidad, pero él fue eminentemente compañero de curso, solo él negro, y todos mestizos, pero nosotros los mestizos nos sentimos más blancos que el blanco, pues. Entonces Nelson Reascos, tú sabes quién es Nelson, una eminencia. Entonces decía, yo aquí veo corbizos, veo amarillos, veo cafés, pero rojos, pero no veo blancos. Entonces aquí sí hay racismo. Sí, totalmente. En las aulas, sí. Yo me descubrí negra a los 5 años. No sé si has escuchado de Victoria Santa Cruz. Desde luego, peruana, ¿no? La primera vez que escuché su poema yo me sentí plenamente identificada, soy negra. Porque yo hasta antes de ir al jardín, yo jugaba en el barrio, en la casa, y a mí jamás me habían dicho negra, entonces yo no sabía que era negra. Hasta que yo voy al jardín de infantes. Y las niñas no jugaban conmigo por mi condición étnica. Y me decían frases como, es que como Diosito no les quiere y por eso les dejó mucho tiempo en el horno y por eso son negros. Y eso en una niña de 5 O la años. negrita, ¿no? O tienes que decirle a tu mamá que te bañe en leche para que te hagas blanca y ahí sí puedas jugar con nosotros. Y yo obviamente iba y le decía eso a mi mamá y mi mamá acabó la escuela, ¿no? Llegó del Valle de Chota. No tenía idea de cuán racista era la ciudad, porque venía de un espacio netamente negro donde no había estas dinámicas excluyentes. Entonces ella viene acá y yo llegaba con estas inquietudes, con estas cosas que ella no sabía cómo manejarlas. Entonces era como, no les haga caso, Diosito nos quiere a todos por igual, usted tranquila y demás. Pero yo ya hasta seguramente temía ir al jardín. Exacto. Además que el sistema educativo se supone que es un lugar seguro para nosotros, para cualquier persona. Pero no. El racismo es además una construcción social, no es que nosotros no seamos racistas, porque los niños desde los genes ya vienen racistas, es una construcción social que se la vive en sus familias, en el mismo sistema educativo. A mí las profesoras no es que me defendían de esas cosas, era la manera. Total, solo era una niña, tampoco supongo yo sabían cómo manejar la situación. Incluso los dolores no se también. abiertamente de racismo. Ajá. Entonces era como, no pasa nada. Que el indio y el negro huelen distinto, claro que huele ¿no? distinto, que apestamos. A mí sí, en el colegio me decían, ay, negra apestosa, y yo era como, ven y huelen, ¿qué te pasa? Y luego ya pasé a la universidad, y creo que la universidad fue un espacio mucho más amigable. Siendo la universidad ¿Disfrutaste central, más? Disfruté mucho más la universidad. Igual, Porque ahí había igual. otras expresiones, ya era un tema ya de hipersexualización del cuerpo y demás. Pero ya era menos grotesca la situación, ya era menos evidente. Y es gente más abierta, ¿no? Claro, Gente y más. habíamos indios cholos montubios Exacto. que veníamos Extranjeros. de la Universidad Central es tan diversa en ese sentido, que la negritud ya era como normal, ¿no? Ya no había esos complejos o ese miedo al otro por su condición étnica. Entonces, volviendo a la pregunta, yo creo que el sistema educativo es tiene mucho que ver. Profundamente racista. Ajá. Y el espacio laboral también, es difícil que accedas como indígena o como negro, como montubio, a ciertos puestos laborales. Y si lo haces, te toma el doble o el triple de esfuerzo demostrar tus capacidades y que dejen de cuestionar tu capacidad intelectual. Si es que se trata de trabajo intelectual, porque además se cree que el indio, el montubio, el negro tiene que quedarse en el trabajo operativo, en el trabajo que demanda esfuerzo físico, pero no trabajo intelectual. Una capacidad del negro intelectualmente hablando, tú sabes que cuando le dan poder, pues rompe muchas barreras. Yo lo noto así porque son muy inteligentes, son muy intelectuales, tienen una facilidad de palabras, sean estudiados o no. Eso hablábamos con una asambleísta negra y me decía, Cristian, haz la prueba.
Ponle a hablar a alguien y tienen temor, pero ponle a hablar a un negro, aunque no tenga educación, tiene esa Formal. exacto, tiene esa facultad de poder hablar, de Es como poder una llegar. cultura en la sociedad. Es una cultura oral, es una cultura muy Claro. distinta. Entonces, en ese sentido, pues también hay que aprender a conocer al otro, ¿no? En esa connotación. Sí, y nosotros creo que tenemos como ese espacio abierto para que se nos conozca, dejando de lado el sesgo y los Ujú, estereotipos en los que así se nos es. ha encajado. Pero ahora es tarea del otro, en este caso, de que teme de nosotros, darte esa oportunidad de conocer, de romper la barrera y conocernos. Pero es más complejo porque es el sistema el que debería cambiar. Es el sistema que crea, el que o fortalece el racismo. El Estado mismo como tal se fundamentó Impulsa desde el racismo. impulsan los medios de comunicación social el racismo. Totalmente. Yo, por ejemplo, cuando veo noticieros, no veo una negra, no veo un negro, no O sea, no veo. solo lo impulsan, lo legitiman. Ujú. O sea, desde esa invisibilización. O, bueno, en los últimos años ha habido 2 o 3 Sí, pero periodistas negras, eh, pero están allí como con un ejemploderos, cliché, como ¿no? para Exacto. hablar de que somos inclusivos, diversos, de que el racismo no existe, pero existe aún. Y si tú nos ves, ya no a la periodista negra dentro del set, sino cómo se cubren las noticias, la negritud siempre va a estar representada desde la criminalidad, porque somos criminalizados todo el tiempo, o desde el aspecto deportivo. Ujú. Nada más. Entonces, recuerdo cuando nuestras medallistas olímpicas obtuvieron la Oro. medalla, el Ujú. oro, con un símbolo tan negro como el turbante. Así es, Todo el mundo quería saber qué era el turbante. No quería saber, quería usar el turbante. Ni así siquiera es. sabían cuál era el nombre específico de ese elemento de la negritud. Era el cintillo, el adorno, la diadema. A mí cuando uso turbante hasta me dicen el gorrito, el trapo, cualquier cosa excepto el turbante. Y ok, en ese momento, bueno, servía para que se nos visibilice más allá del tema de la negritud. Pero nunca tuvieron el interés de saber qué es el turbante y qué representa para Ujú. nosotras, para las mujeres Y es negras. 2, 3 días y dejan Claro, morir y luego todo pasó eso, la ¿no? novelería y ya. Entonces ahora hay que ver qué pasa en París 2024, a ver si otra vez tenemos medallas y otra vez vuelve esa visibilización momentánea. Lo mismo que pasaba con el fútbol Así es. en los mundiales. Allí todo el mundo quería saber qué era el Valle del Chota, dónde quedó el Juncal, los medios de comunicación iban a recibir a la selección cuando Cuando conquistamos los clasificamos, ¿no? mundiales. Pero luego de eso, ¿qué? Nunca se hizo un análisis profundo de la situación O apuntaron a un solo precaria en la jugador, que ¿no? viven, Ujú. más allá Exacto. de los futbolistas, en la situación precaria en la que Así vive la es. gente aquí, donde todavía no hay agua potable, donde todavía no tienes oportunidades reales de educación, donde no existe la educación, donde los jóvenes tienen aspiraciones o al fútbol para tener un ingreso económico y salir de la pobreza, y ahora tal vez hacer parte de las filas policiales porque te garantiza una estabilidad laboral. Pero más allá de eso no hay oportunidades. O desde la parte que sí, delincuencial, relacionada con el tema del ingreso de mercadería desde Colombia para ser comercializada aquí en Ecuador. Y aparte de eso, no. Entonces, claro, van los medios, hacen su noticia desde el folclorismo, si se quiere, Así es. las mujeres bailando, y la bomba que linda, y esto, lo otro, los platos típicos de aquí la cancha de tierra donde nació el Delgado, y aquí salió el semillero futbolista de Ecuador. Pero más allá de eso, no. No hay más, Nunca fueron ¿no? a ver en qué condiciones estaba la escuelita, por ejemplo, de Juncal. Así es. El centro de salud, que fueron rehabilitados gracias a la visibilización de los futbolistas, y a que ellos querían devolver de algún modo parte de lo que tenían a la comunidad. Entonces, Agustín Delgado, Ulises de la Cruz invirtieron en sus propias comunidades, intentaron dar oportunidad o abrir espacios para que la gente pueda también tener otras oportunidades. Así es. Pero si no tienes el apoyo del Estado, si no se vuelve un tema sistémico, se cae. Es como ponerle un parche a una herida abierta, un curita. ¿Crees que algo se logró en la Revolución Ciudadana? Yo creo que se logró mucho, o sea, desde el hecho de la Constitución del 2008, que ya nos reconoce como pueblo, teníamos el decreto 60, me parece, que obligaba desde la discriminación positiva a que podamos captar ciertos espacios
se abrieron muchas oportunidades para el tema de acceso a educación superior, el tema de becas para ir al extranjero y luego volver acá y devolverle al Estado esa inversión, porque la educación pública es una inversión, aunque desde la derecha no se la vea así, se lo vea como un gasto. En el tema de salud se mejoró mucho también. En el tema deportivo se crearon estos complejos en Calcuay y en Esmeraldas para que los deportistas tengan mayores oportunidades de preparación física y de representarlos mejor a nivel internacional. Considero que la Revolución Ciudadana tuvo un gran avance en el sentido eh, socioeconómico, no solo para la juventud, para el pueblo en general. Lastimosamente, hemos vivido un retroceso brutal en el tema socioeconómico, en el tema de inclusión, en el tema de salud, de educación, en ámbitos laborales. Las estadísticas son brutales. El último censo que hace el INE, en el que se nos invisibiliza como población negra, porque da a entender que en lugar de que nuestra existencia aumente, se ha reducido. Y si desde el Estado oficialmente nos invisibilizan, el Estado ya no tiene obligación pues, de crear política pública para trabajar en el tema de inclusión o de reducción del racismo. Entonces, si no existe gente negra, ¿para quién trabajamos como Estado? Algo que hizo el INEC y desde su censo, que desde el inicio estuvo muy cuestionado porque no tenía el tema técnico, no estaba bien establecido y demás. Y esas son las consecuencias. Un Estado que desde esa estructura y desde esos pequeños gestos que además fueron negados desde la oficialidad, te invisibilizan y te muestran cuán racistas seguimos siendo. Así es. Alba, trabajaste en la Secretaría Técnica de Drogas. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue una experiencia interesante. Si bien yo no soy técnica o experta en el tema de drogas o de prevención, la existencia de una institucionalidad que trabaje en los dos sentidos, porque la Secretaría Técnica de Drogas era la entidad que normaba el tema, desde el tema preventivo, que tiene que ver mucho con el tema de educación, el tema de salud, porque el tema de consumo de drogas hay que verlo como un problema de salud pública, más que como un problema delincuencial. Y del otro lado, el trabajar con la parte de seguridad para la reducción del tráfico interno de drogas y también del externo, porque lo que pasaba era que la policía hacía los grandes decomisos de drogas, pero si la policía es y parte decomisan y ellos mismos guardan la droga, no tienes la garantía de que esa droga se destruya. Así es. O sea, por ejemplo, veía yo la semana anterior que hay 5 policías que luego de un decomiso grande de drogas desaparecieron con parte de la droga. Entonces, esa droga que desaparece de a poquito es la que se queda luego aquí circulando para el microtráfico. Entonces, la existencia de la Secretaría de Drogas lo que te permitía era garantizar que la droga incautada sea destruida. De eso se encargaba la Secretaría como tal. Entonces, la policía decomisaba, entregaba a las bodegas de la Secretaría de Drogas las sustancias ilícitas y la Secretaría, de forma abierta, con medios de comunicación, con delegados del Estado, lo que hacía era destruir la droga incautada, garantizando así que este producto no se quede circulando en el territorio nacional. Y desde el ámbito de prevención, claro, se trabajaban varios ejes, desde el Ministerio de Salud y desde el Ministerio de Educación también, porque el problema del consumo no hay que atacarlo cuando ya está, pues hay que tratarlo de prevenir, con niños, con adolescentes, en escuelas, en colegios, porque quienes se dedican al tráfico obviamente van a captar a la población más vulnerable, a niños, a niñas. Fuera de los colegios, dentro del colegio mismo, las bandas tratan de reclutar a los jóvenes para que sean ellos quienes se dediquen a la distribución de la sustancia. Al desaparecer la Secretaría de Drogas, todo esto queda en el limbo. La parte de seguridad pasa directamente a la policía, que lastimosamente, y con todas las noticias que tenemos, sabemos cuán corrupta es la institucionalidad de la Policía Nacional. No tenemos ahora como Estado esa garantía de que las sustancias captadas sean destruidas. No sabemos qué pasa. O sea, la misma policía se encarga de... Alba, el índice de la juventud en cuanto al consumo de drogas con la Secretaría estaba mejor controlado, era menos del índice. Al menos teníamos cifras que nos daban un horizonte de cómo trabajar. Y te digo, la visión en ese entonces no era una visión sancionadora, una visión que satanizaba el tema de drogas, sino que lo tomaba como un tema que existe. Algo que existe, algo real. No puedes negarlo. Al reconocer la existencia, tienes que trabajar en ello. Entonces, él trabajaba desde el eje de prevención en el sistema educativo de forma conjunta, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública,
Pública, la misma Policía Nacional y la Secretaría como rectora de PEC. Y la parte de seguridad que no puedes dejar de lado, lastimosamente, sí, tienes que hacer también uso de la fuerza pública para detener a quienes perversamente lucran y se enriquecen por el consumo de estas sustancias. ¿Estuviste cerca de los jóvenes después de esa experiencia? Cerca, trabajábamos de la mano dentro de los centros que trabajaban de la mano del Estado para rehabilitar a estos jóvenes, a los jóvenes que caían ya en el consumo, que el consumo ya era profundo. Entonces, claro, ellos hablaban de los factores que les llevaban al consumo. Entonces, el factor más significativo era el tema del abandono familiar, si quieres. No somos una sociedad que demanda que papá y mamá trabajen. Los chicos estaban como solos en casa todo el tiempo. El papá llegaba y quizá ni siquiera notaba la existencia de huevo en la casa, era como el niño solo. Entonces, lo que buscaba el niño era sentirse incluido en algún grupo. Entonces, ahí viene el tema de los amigos y el tema de tomar decisiones que te permitan ser parte de un grupo. Entonces, lo que más decían los jóvenes es eso, es que mi papá, en mi casa nadie me hace caso, nadie me escucha y esto es como un escape a los problemas que tengo. Que como adultos podemos creer que los niños no tienen problemas, que están exagerando, pero desde su mundo y desde su realidad, los problemas que ellos enfrentan también son complejos. Y si no tienen una ayuda, un apoyo allí, es más difícil que ellos los manejen y recurrían obviamente al tema de consumo, que se empieza por el alcohol, que es una droga socialmente aceptada, que es tan fácil de conseguirla, y luego ya ibas atendiendo a sustancias como más fuertes. En ese sentido, Alba, ¿qué le hace falta al país para mejorar esas realidades? ¿Están ahí? Una efectiva política de prevención en materia específica de drogas y una efectiva política que busque cerrar la brecha socioeconómica que nos separa a los ricos de los que no tenemos poder adquisitivo. Porque ese espacio también hace que la gente sea más vulnerable. No tengo trabajo, ¿qué hago? O sea, ahogar las penas en el alcohol. No tengo estudios, no tengo nada más que hacer, tengo mucho tiempo libre. Si alguien me ofrece, la consumo. Y es responsabilidad del Estado, aunque digan que no, y que los jóvenes vagos, y que el vicio, y que demás. Es responsabilidad del Estado. El Estado debería tener efectivas políticas públicas que nos ayuden a prevenir. No podemos negarlo, no podemos erradicarlo, es una realidad mundial. Es el tema del narcotráfico, es de las industrias delictuales más lucrativas del mundo. Y cada día crean nuevas sustancias, ya no naturales, ya no hay problemas de marihuana, ya no hay problemas de cocaína, hay drogas sintéticas creadas en laboratorios que incluso demandan menos inversión para la producción y generan mucho más ingresos para quienes están dedicados a este negocio. Como Estado deberíamos contar con políticas que nos ayuden a que los niños, niñas y adolescentes tengan acceso a educación, por ejemplo, y ahí tengan el poder de tomar decisiones más saludables para su vida. En ese sentido, Albita, también la delincuencia, los asesinatos en el país por la falta de oportunidades, como bien acabas de señalar, es un escalón alto donde se tiene que trabajar para exterminar con estas problemáticas. El 67% son víctimas mujeres de estas causas que lamentablemente están imperando en el país. Exterminarlo, sin ser pesimista, no creo que sea posible. Quizás sí reducir las cifras. Y se hizo. O sea, tenemos que, lastimosamente, y a quien no soy correísta, pero a quien se declara correísta le duela, logramos ser un país de los más seguros aquí en la región, con un trabajo integral, con políticas públicas claras, con un orden establecido que permitía tener control de ciertos sectores que son claves para reducir justamente esas cifras de delincuencia que hoy nos erizan la piel, pero que cada día se van normalizando y se van naturalizando. ¿Cómo hacerlo? Pues con un interés real del Estado. O sea, si tuviéramos en el poder una persona al que realmente le interesen esos temas, trabajaría desde los sectores más populares. Porque es donde captan las bandas delincuenciales a su carne de cañón. Porque son estos, carne de cañón. Niños, niñas, adolescentes que no tienen acceso a educación, que no tienen dinero, que no tienen un plato de comida en casa, que sus papás no tienen acceso a oportunidades laborales. Y si a ellos les ofrecen $100,000 por, no sé, por vender esto, no pasa nada.
ese niño lo ve como un trabajo, ni siquiera Sabe lo que es. exacto, ni siquiera entiende que está siendo parte de una cadena delincuencial y que en cualquier momento o él va a ir a ser parte de la estadística de la cárcel o de la estadística de la muerte. Así Porque es. lo que busca es ayudar, o sea, salir de la pobreza. Si te ofrecen una moto, en lugar de que vayas a la escuela, no tienes que ir a vender estas 10 fonditas, el niño lo hace. Porque no tiene otras oportunidades, porque no conoce otro espacio u otra forma de salir de la pobreza. Entonces, el primer trabajo, la primera deuda que tiene el Estado es justamente el abandono que tenemos de niños, niñas y adolescentes que viven en situación de pobreza. Yo sé, en ese sentido, pues mermar, bajar las cifras, de pronto algo más fácil, pero exterminar, imposible. En la realidad, en el mundo en que vivimos, es imposible. Ese es un tema con el que tenemos que aprender a vivir. Pero que podríamos controlarlo, prevenirlo y sí, reducir las cifras, pero que es posible. Con un trabajo real, con un gobierno que realmente le interese el bienestar de todos y no de su grupo económico al que pertenece, sino que le interese realmente trabajar por el 99% de la población. Con tu experticia, tú trabajaste en la Secretaría Técnica de Drogas. ¿Dónde radica, pero el punto más álgido, más central para que exista esta problemática? Yo sigo creyendo que es en el tema del empobrecimiento sistémico que vivimos las personas racializadas, las personas que somos parte de los sectores populares, que al no tener otras oportunidades, pues o la consumen, o la comercializan, o se integran a las distintas dinámicas que tiene la delincuencia organizada ahora. Antes tenías que lidiar solo con la persona que vendía, pero ahora te reclutan no solo para vender, te reclutan para sicariato, te reclutan para otros trabajos que están relacionados con el tema delictivo y que alguien tiene que hacer. Y entre más mano de obra disponible, pues más se abarata este trabajo y más demanda existe. Varias Tenemos que verlo mafias. así, varias mafias operando en el país que Ujú. no han sido controladas, que incluso se han introducido en el Estado como tal, en instituciones formales. Ya vimos el tema en el periodo de Lazo que la Fiscalía no ha hecho nada al respecto, pero que la delincuencia organizada llegó a captar también los espacios de ministerios, de la aduana y demás. Entonces, si ya captas el poder político y el poder económico, ¿cómo sacas ese daño? Así es. ¿Cómo controlas? Si son ellos los que ya nos están controlando. Alba, ¿este momento te encuentras en algún proyecto? ¿Estás haciendo algo? ¿Estás conjuntamente con alguna ONG, alguna fundación para tratar de trabajar, para avanzar en los temas que estás abordando? Bueno, personalmente tengo interés en el tema racista, en el tema de trabajar con mujeres negras. Pertenezco a un par de colectivos que nos activamos de a poco, porque el hacer activismo también te demanda tiempo. Así Las es. mujeres necesitan también generar ingresos para sostener a sus familias. Entonces, el activismo, tú sabes que como con plata y personas, Así es más difícil lograr algo. Pero aún así lo hacemos porque creemos en esto, creemos que es posible que el racismo sea disminuido, que se logren crear espacios más seguros para nosotras como mujeres negras. Es lo que hago actualmente. Estoy estudiando una segunda carrera en la Universidad de Amauta, Iguazí, Lengua y Cultura, Qué bien. porque me interesa también Felicidades, Alba. conocer también, ¿no? Entender otras realidades, otras comunidades, entender cómo afecta el tema del empobrecimiento, el tema del racismo estructural, no solo a la negritud, sino a otras poblaciones racializadas. Y además también tratar de ver cómo superar esas taras. Y la educación es uno de los factores fundamentales para lograr aquello. Entonces, hay que educar, hay que recurrir a la academia, hay que educarnos también para luego poder trabajar de forma más efectiva en la erradicación de las violencias como es el racismo o la violencia de género, que son dos temas que son de interés personal. ¿Y te duelen personalmente? Me duelen profundamente. Yo he perdido mujeres cercanas por violencia machista, por femicidios, he conocido de casos, conozco mujeres que viven violencia permanente, intrafamiliar,
y que no tienen una respuesta desde el sistema judicial. Porque cuando llega la policía, por ejemplo, es como, ay, pero si es un problema de ustedes, ustedes ya arreglen, ¿para qué me le voy a llevar al señor si usted mismo luego le va a ir a sacar? Entonces, cuando tienes que enfrentar ese tipo de cosas, cuando no te reconoces aún como víctima de violencia de género, cuando necesitas un círculo que te ayude y te sostenga en ese sentido hasta que tú también tomes la decisión de salir de allí, necesitas también ese tipo de espacios seguros. Quizá el Estado no tenga la capacidad para sostener las casas de acogida, por ejemplo, se ha reducido. El presupuesto en ese sentido también se ha ido mermando. Hay menos lugares seguros para las mujeres que enfrentan estos tipos de violencia. Pero quienes trabajamos y nos interesa este tema también podríamos convertirnos de algún modo en esos lugares seguros. Y ese es como nuestro deseo, ¿no? Nuestro anhelo. Y prepararnos también en ese sentido para poder sostener e ir mermando también esta problemática que abunda en el país. Las cifras son escalofriantes también en ese sentido. El Estado tampoco lo reconoce abiertamente. Acaban de eliminar el Ministerio de la Mujer. Y con eso el presupuesto orientado a prevenir este tipo de violencia. Pero las mujeres seguimos sobreviviendo a este tipo de violencia y tenemos que seguirlo haciendo. Es como, es como decir que se siga dando la violencia, no dar una brecha abierta. Es una brecha abierta. Ahí también hay multifactores que la motivan y que hay que trabajar igual desde casa, desde pequeños, porque si la violencia se naturaliza desde que somos niños, no nos reconocemos como violentos y tampoco nos reconocemos como víctimas de violencia. Asumimos que es normal y natural vivir espacios de violencia en la familia y demás, y no podemos trabajar en ese sentido. Alba, las mujeres en el país son vejadas, maltratadas, asesinadas, factores como el pertenecer a una sociedad eminentemente patriarcal. Es un inicio para esta problemática, cómo se podría reivindicar de algún modo y no permitir que se sigan asesinando a las mujeres, desapareciéndolas, tomando en cuenta que también es un índice demasiado alto, ¿no? Ahora se le trata a la mujer como un número, como una cifra, pero no como una realidad que está afectando al país. El 67% pues son víctimas mujeres de asesinato, de desaparición, de muertes violentas. Primero deberíamos reconocer que existe un problema. Como Estado tenemos un problema en ese sentido. Desde la oficialidad no se lo reconoce abiertamente y se dan soluciones parches a la problemática. Y trabajar, por ejemplo, en el tema de prevenir la trata de personas, porque si las mujeres desaparecen es porque son captadas por estas bandas dedicadas al tráfico con fines de explotación sexual y explotación laboral también. Nuestras niñas, nuestros niños también son parte de esa cifra, lastimosamente. Y el Estado, más allá de un discurso de la demagogia, ¿qué está haciendo al respecto? Si restas la inversión en ese sentido para prevenir, ¿cómo pretendes que esas cifras disminuyan? Entonces, trabajar en ese sentido, dar capacitación real a funcionarios públicos, a policías, a fiscales y jueces, para que entiendan cuál es la problemática en realidad. Tenemos un sistema que es profundamente machista, profundamente patriarcal y profundamente racista, que no se toma en serio este tipo de problemáticas y no las trata con la seriedad del caso. Y el Estado tampoco lo hace en ese sentido. Entonces, el llamado nuevamente es a que el Estado se asuma primero como un espacio que no es seguro para nosotras, para nuestros niños, para nuestras niñas, y que trate de generar políticas públicas, y no solo en papel, sino de invertir también, de generar presupuesto para que esas políticas públicas se vuelvan más efectivas. Tenemos a una asamblea que se pasa dando leyes, creando códigos, creando normativa legal, que se queda en papeles, porque si necesita el presupuesto para que se ejecute, ¿de qué sirve? Entonces, es tomar en serio la problemática. Dejar de dedicar gran parte del presupuesto a complacer al Fondo Monetario Internacional y pagar deuda externa, invertirla al interior del Estado como tal en estas políticas públicas, en acceso a educación para nuestras niñas y niños, en disminuir las cifras de deserción escolar, por ejemplo, en brindarnos mejores espacios y más espacios para el tema de salud. O sea, es deprimente, es lamentable. Yo cada vez que abro el Facebook siempre me encuentro con carteles de personas desaparecidas. Es deprimente. O en TikTok, personas que denuncian la no existencia de medicinas, lo violento que es el sistema de salud.
es un estado que no nos está garantizando una vida digna. Ni siquiera nos puede garantizar la vida, peor una vida digna. Entonces, trabajar en eso yo creo que es fundamental. Alba, un último mensaje. En general, yo creo que el mensaje para todos es dejar de lado el miedo. El miedo al otro, el miedo al negro, el miedo al indio, el miedo a quien no es como yo. Y también dejar de lado el miedo que desde los medios de comunicación y desde el gobierno se nos ha instaurado de que estamos viviendo una guerra contra la delincuencia, pero no vemos resultados contra esa guerra. Lo único que han hecho es instaurarnos el miedo a salir a la calle, el miedo a alzar nuestra voz para defendernos. Entonces, el llamado o el mensaje es ese. Dejemos el miedo de lado. No nos convenzamos de lo que nos dicen los medios de comunicación y hacemos nuestra voz para también nosotros dar un aporte a construir ese estado pacífico que llegamos a hacer alguna vez y que anhelamos todos, porque todos queremos vivir en paz. Queremos poder abrir la puerta de nuestra casa y salir a hacer nuestra vida, nuestra cotidianidad sin miedo a que nos asalten, a que nos maten, a no volver a casa. Entonces creo que ese es el mensaje que yo podría dar. Estuvo con nosotros en Punto de Encuentro Alba María Espinosa Rodríguez. Hasta la próxima, soy Cristian Rodrigo Vinuesa Guzmán. Gracias, Ecuador, donde quiera que te encuentres. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical. De estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y oscura fulminante preciosura.